¿Cómo están, emprendedores? El encuentro que tenemos el día de hoy es para explicarles cómo se va a realizar el plan de inversión. Este lo vamos a hacer por medio de un archivo en Excel en el cual ustedes van a colocar unos datos enfocados a la unidad productiva, a la parte financiera de la unidad productiva. Entonces vamos a iniciar. Ahorita que les voy a explicar cómo se van a manejar los cuadros, qué información tienen que ustedes diligenciar y qué resultados les van a dar, ¿no? La idea es que esto les sirva bastante para que ustedes puedan tomar decisiones enfocadas pues a la parte financiera, bueno, que es una parte bastante importante de la unidad productiva, ¿no? Entonces vamos a ver los costos fijos, los costos variables y una proyección de ventas. Entonces para esto deben tener, en cuanto a los costos variables, recuerden que son los costos que dependen de la producción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un satélite, entonces lo que depende de la producción, mis costos variables serían el hilo, la hilaza. Si yo hago zapatos, entonces mis materia prima, mis costos variables son la tela que yo utilizo, los botones, si hago estampados, el estampado. Entonces, todos esos son los costos variables. Ahora, por otro lado, tenemos los costos fijos. También tenemos que tenerlos identificados para realizar el cuadro, ¿no? Entonces, los costos fijos son los que tenemos que pagar y que no dependen de la producción. Entonces, por ejemplo, son el arriendo, los servicios públicos, la nómina, la publicidad que nosotros le invirtamos, que por ejemplo que cada año nosotros cambiamos de publicidad, cambiamos de los letreros que tenemos en el negocio, cosas así. Entonces, eso los vamos a ubicar ahí en los costos fijos. Y la proyección de ventas sí nos vamos a basar en el año anterior, ¿listo? En el año que pasó, en los meses que vendimos, qué meses fueron buenos, qué meses fueron malos. Entonces, ahí identificamos también para crear estrategias de, de marketing, de mercadeo, para mirar a ver qué meses nos impactan un poco más fuerte en cuanto a las ventas bajas, para poder crear como estrategias para que nos puedan subir esas ventas. Por otro lado, también tenemos la parte de los resultados que salen en cuanto a un flujo de caja, un balance general. Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Entonces, como les comentaba, el objetivo es estructurar financieramente la unidad productiva, evaluando las oportunidades de mejora y estableciendo objetivos para hacer un negocio sostenible, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta también que de acuerdo a las ventas, si nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en el flujo de caja nos va a dar negativo, entonces es porque tenemos que incrementar las ventas, tenemos que comprar los productos de pronto más económicos porque pues la rentabilidad que nos está dando no nos alcanza para cubrir los costos fijos. Entonces, todas esas cosas nos vamos a dar cuenta realizando pues este, este plan de inversión. Bueno, entonces, para empezar, tenemos los medios de financiación, ¿no? Entonces, este es el resultado de haber diligenciado toda la información anterior. Y lo tenemos de primeras porque pues acá es un resumen, como les acabo de decir, en donde pues están los recursos propios, en los cuales ahí con ese ejemplo nos damos cuenta que los costos fijos los cubren con los recursos propios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes tienen un negocio, sí o sí deben pagar esos costos fijos, como les acabo de mencionar cuáles son, y los costos variables sí dependen de la producción. Entonces, eso sí depende de qué cantidad nosotros vendamos y por lo general siempre son los mayores, ¿no? Siempre son mayores los costos variables que los costos fijos. Por lo tanto, entonces, el capital de trabajo que nosotros vamos a enfocar el ejercicio es a colocar los costos, a colocar, qué pena, espérate, a colocar la información del capital de trabajo que se les vaya a dar, enfocado pues a los costos de la materia prima, enfocado a maquinaria, muebles y enseres y preoperativos, que es, por ejemplo, si yo quiero adecuar el local, entonces voy a comprar pues las cosas para poderlo adecuar, entonces esos son los preoperativos. Bueno, y entonces, como les comenté, pues entonces esto es un resumen de la información que ya nos dio. ¿Listo? Que ya diligenciamos en las otras tablas. Entonces, continuando, tenemos un balance general. En este balance general, pues vemos que tenemos acá el activo corriente, tenemos acá el activo corriente, tenemos el activo fijo
y tenemos el pasivo, ¿no? Entonces, el activo corriente corresponde a todas estas cosas que nosotros podemos convertir en efectivo más rápido, ¿no? Entonces tenemos el efectivo, que pues ya la misma palabra lo dice, ya tenemos el efectivo listo para poder invertirlo, para poder comprar otros insumos, para poder hacer, bueno, X y Y cosas. Las cuentas por cobrar también son a corto plazo, ¿no? Entonces tenemos el dinero disponible a corto plazo. Y los inventarios son pues la mercancía que nosotros tenemos, que sabemos que si la vendemos pues tenemos ahí el dinero, ¿cierto? Entonces el activo corriente es ese que se puede utilizar de inmediato, ¿no? O en el corto plazo, en el caso de las cuentas por cobrar pues son las que son menores a un mes. En cuanto al activo fijo, tenemos los muebles, enseres, vehículos, maquinaria, entonces pues todo lo que cuenta nuestro negocio. Y pues acá también incluiríamos lo de la parte familiar, si la empresa es unipersonal. Entonces, es decir, si yo comparto mis gastos y mis ingresos con la unidad productiva, entonces los colocamos ahí, ¿cierto? Si no, de lo contrario, entonces solamente colocamos de la unidad productiva. En cuanto a los pasivos, pues entonces tenemos proveedores, obligaciones laborales, deudas, otros créditos y otros pasivos. Entonces aquí vamos a colocar todo lo que nosotros debemos. Y pasando al estado de resultados, entonces en el estado de resultados esto ya es la dinámica económica de la familia, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Porque los ingresos acá nos están pidiendo las ventas mensuales, entonces nos damos cuenta que las ventas mensuales son de la unidad productiva y las pensiones y arrendamientos, pensiones o salarios laborales, sería entonces acá, por ejemplo, si yo vivo con mi esposo y mi esposo trabaja aparte, entonces él recibe un salario, entonces ahí lo vamos a colocar. En arrendamientos es, por ejemplo, si yo tengo un inmueble y ese inmueble tengo arrendado, entonces ahí vamos a colocar el canon de arrendamiento, ¿cierto? Que nosotros recibimos. En gastos familiares, entonces, tenemos pues los gastos normales, que pago el arriendo, la alimentación, la educación, servicios públicos, y eso los vamos a colocar, enfrente vamos a colocar las cifras. En cuanto al arriendo, estos ya son ingresos del negocio. Ahí quedó como un poquito rayado, pero bueno, ahí se entiende que son ingresos del negocio. Entonces, si nosotros tenemos un local, entonces ¿cuánto pagamos por ese local? ¿Listo? Materia prima, insumos. Acá, este valor tiene que ir relacionado con las ventas que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la materia prima e insumos siempre nos ganamos, nosotros tenemos una rentabilidad del 40%, ¿no? Entonces, por ejemplo, la materia prima de insumos es el 40% de las ventas que nosotros tenemos mensuales. Entonces, ahí vamos colocando eso. Acá, siguiendo, entonces vamos a tener los productos. Entonces, acá vamos a colocar los productos que nosotros elaboramos, los servicios que vendemos, que ofrecemos. Los vamos a colocar acá hacia abajo. Bueno, entonces nos damos cuenta que acá también en la parte de abajo tenemos, acá en esta parte, tenemos las hojas que nosotros llamamos en el cuadro de Excel y ahí es donde pues a medida que nosotros vamos avanzando pues vamos pasando de una hoja a la siguiente y así sucesivamente para poder pues continuar con el proceso. Bueno, entonces en este momento pues vamos acá en la hoja de productos. Vamos a colocar los productos acá en esta fila hacia abajo. Bueno, y una vez coloquemos los productos, nos vamos a ir a la parte de costos variables. En costos variables vamos a identificar varias cosas y esta es la hoja más importante, ¿no? Que es esta, la de costos variables. ¿Por qué es la más importante y debemos tener mucho cuidado acá? Porque acá vamos a colocar, en esta parte de acá vamos a colocar la materia prima que nosotros utilizamos para elaborar nuestros productos. Entonces nos damos cuenta, pongamos un ejemplo del cuero liso. Esta es una empresa que realiza zapatos, entonces, pero los realiza solamente sobre pedido. Es decir, si yo voy y le pido un par de zapatos, ella me los hace a mí, ¿cierto? A mi medida y eso. Ese es el valor agregado de la unidad productiva. Sin embargo, los costos son un poco más elevados porque pues ella no compra por mayor. Ella o el emprendedor. Entonces, vamos a mirar entonces por el primer producto. Entonces, cuero liso. Entonces, para unos zapatos de hombre clásicos, ella compra cuero liso, lo compra por pies,
compra 3 pies, qué pena, para poder hacer el zapato de hombre. Y esos 3 pies le cuestan esto. Y le alcanza para un par. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que nosotros necesitamos diligenciar. Bueno, las otras celdas van a estar bloqueadas para que pues ustedes no las puedan modificar. En dado caso que pues nosotros lleguemos a modificarlas, pues todo se nos va a descuadrar porque estos van relacionados una hoja con la otra. Entonces, la idea es que tengamos la información lo más clara posible y pues organizada y pues que nos salga la información bien para que en las otras tablas también no nos aparezcan errores y demás. Entonces, ese es el ejemplo para poder diligenciar este cuadro. Entonces, miremos ahora con el forro sintético. El forro sintético, este. Entonces, nos damos cuenta que acá el forro sintético, ella compra 25 centímetros, lo compra a 3.000 pesos y con eso lo utiliza para un par de zapatos, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos a hacer con el resto de productos, diligenciando cómo lo compro, la cantidad que compro, cuánto me cuesta por unidad, de acuerdo pues a lo que vaya colocando anteriormente, y qué unidades alcanza a producir con esos insumos o materia prima que compramos. Ahora, acá nos va a dar un margen de contribución, ¿cierto? Entonces, nos toca estar muy pendientes de este indicador porque si nos da negativo, quiere decir que hay pérdida, ¿cierto? Que no le estamos ganando lo suficiente a este par de zapatos, entonces por lo tanto, o nos toca comprar al por mayor o le subimos el precio al producto porque no estamos ganando nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este se le gana muy bien. Listo. Entonces, estos son los costos variables. Entonces, a medida que ustedes van bajando la hoja de Excel, entonces nos va a aparecer acá siempre el producto. Entonces, ya en la siguiente cuadro nos va a aparecer producto 2, nos va a aparecer acá el nombre del producto y lo que vamos a diligenciar, pues es lo que les acabo de comentar. Bueno, va a venir unas celdas bloqueadas nuevamente, como les dije, para que pues no se pueda modificar la información que pues no se tiene por qué modificar. Acá vamos a mirar los costos fijos. En los costos fijos tenemos los costos, como ya les comenté al inicio. Tenemos entonces mano de obra. En este caso, si ustedes pagan, es por lo que hagan las otras personas que les colaboren a ustedes, entonces los vamos a colocar acá en mano de obra. Si por el contrario nosotros pagamos una nómina, entonces lo vamos a colocar acá, es decir, un salario fijo mensual. ¿Listo? Acá, si ustedes les pagan con prestaciones sociales y demás, entonces sí es bueno que lo dejen establecido porque pues eso aumenta, ¿no? Por las prestaciones sociales. Sin embargo, si ustedes solamente tienen un salario fijo con la persona y le dicen no le pago mensual, no sé, 800.000 pesos, entonces es igual lo colocan ahí y hacen la aclaración de que pues ustedes no pagan prestaciones sociales. Listo, entonces esto lo vamos a colocar así. Costos fijos de fabricación, administración, ventas y promoción. Bueno, entonces pues acá no voy a andar mucho en el tema porque pues ya les expliqué en qué consisten los costos fijos y pues creo que está suficientemente claro, ¿no? Al igual cualquier duda, pues ustedes me pueden comentar. Ya la mayoría de personas tienen mis datos, los que no, ya ahorita se los dejo al final. Y acá vamos a hacer una proyección de ventas. Entonces, después de mirar los costos fijos, los costos variables, la proyección de venta, entonces acá en este cuadrito solamente vamos a tener habilitado la opción de colocar las cantidades, las unidades que nosotros producimos y vendemos mensuales. ¿Listo? Entonces, acá esta información ya no la va a dar el cuadrito por la información que colocamos en las otras hojas, ¿cierto? Entonces, esta información no la podemos ya modificar. Y bueno, y si la queremos modificar, nos tenemos que ir al cuadro CB para poderla modificar, bueno, para que tengan en cuenta, porque obviamente puede que en el transcurso del momento o cuando ustedes vayan a estar haciendo el ejercicio, entonces pues se pueden dar cuenta que de pronto dijeron, no, el precio de los zapatos no es 60.000 pesos, entonces lo tengo que modificar, entonces se van a CB, bueno. Por el momento pues estamos acá. Entonces vamos a digitar solamente las unidades y nos damos cuenta que acá nos dan unos resultados.
En estos resultados que nos dan acá, entonces tenemos los costos de producción de este producto, bueno, de todos los productos que se venden por mes, más bien, entonces acá lo tenemos mensual. Y nos damos cuenta que el total de las ventas nos da 754.000 pesos, de acuerdo a este ejemplo. Los costos fijos son 140.000 pesos. Y los costos totales, ¿qué son los costos totales? Pues la suma de los costos variables y los costos fijos, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos la suma. Y nos damos cuenta que pues más o menos el costo en comparación al ingreso es un 50%. ¿Cierto? Entonces, pues ahí nos damos cuenta que el otro 50% puede que nos alcance para cubrir nuestros gastos personales. Sin embargo, pues el 50% de 754.000 pesos es que sea muy alto para poder cubrir los costos mensuales, entonces ya lo vamos a ver en las siguientes hojas. Acá, en este flujo de caja, lo que vamos a identificar es pues el resultado de todo el ejercicio que hicimos. Sin embargo, esta hoja ustedes no la pueden modificar. Esta hoja solamente es un resultado de toda la información que diligenciamos anteriormente. Entonces se las voy a explicar cómo funcionan porque les puede servir como de insumo para poder tomar ciertas decisiones. Entonces nos damos cuenta que acá hay dos indicadores. Entonces está el valor presente neto y está la TIR, ¿cierto? Con esto nosotros evaluamos los proyectos y nos damos cuenta qué tan rentables son. Bueno, si de verdad sí nos está dando un resultado o si por el contrario más bien estamos teniendo pérdidas. Acá a este lado nos vamos a dar cuenta que esta señora tiene un déficit, es decir, que está en negativo, perdón, pero es que mi pulso no es tan bueno, está en negativo los 5 primeros meses. Pero nos damos cuenta que a raíz, o más bien a partir del sexto mes, ya va a empezar a tener una utilidad positiva. Y eso se ve evidenciado acá en la TIR. La TIR nos va a salir positiva, al igual que el valor presente neto. ¿Listo? Entonces, pues no voy a ahondar mucho en el tema, solamente les quiero explicar de que si esto es positivo, bueno, o se está dando cuenta de que el valor sí empezó negativo, porque la mayoría de proyectos es así, porque nosotros tenemos el tema de inversión de máquinas, tenemos que a veces sacar créditos para poder surtir el negocio y demás, entonces nos damos cuenta que esto la mayoría de veces es negativo. Y pues nos damos cuenta que nos va dando un resultado positivo a medida de que va avanzando el tiempo, porque pues vamos a tener más utilidades, vamos a invertirle más tiempo a poder vender, vamos a tener más posibilidades, mejor dicho, en fin, para poder que las ventas aumenten. Y después de mirar el flujo de caja, pasamos al balance general. Entonces, este es un balance general proyectado basado en el estado actual. Pero en este proyectado nos damos cuenta que pues estamos mirando cómo nosotros estaríamos financieramente también en un año. Entonces, pues esos son los activos. Acá vemos que tenemos el pasivo y el patrimonio, así como lo vimos acá en el estado actual. Todo esto va en la misma hoja, no va en la misma hoja del balance general proyectado, sino que lo dividimos en dos, en tres, porque en la siguiente también hay, porque pues no nos alcanzaba en una sola presentación. Y acá nos damos cuenta de, acá en el balance general, bueno, nos damos cuenta, uno, que resume pues toda la información anterior, y dos, que por ejemplo esta señora está teniendo pérdidas, o sea, aunque tuvo un flujo de caja positivo, o sea que vamos dándonos cuenta que vamos incrementando la utilidad que tenemos de pasar de negativo a positivo, nos damos cuenta que acá igual nos está dando negativo, entonces es porque toca incrementar las ventas, toca incrementar los ingresos que tenemos en este momento, o por otro lado, como les decía en algún momento, toca reducir los costos o los gastos que tenemos, bueno, porque pues estamos teniendo una utilidad negativa. Y así pues también se ve reflejada anualmente. Entonces ya con esto terminamos nuestro plan de inversión. Espero que les haya servido muchísimo. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, acá están mis datos, contáctense conmigo. La idea es que esto lo más real posible y que quede bien hecho.
Bueno, porque pues en base a esto es que vamos a tener en cuenta los requisitos para poderlos evaluar ustedes en el concurso que estamos haciendo del premio al poder del emprendimiento. Entonces, pues nada, les dejo que tengan un resto de día bonito y nos estamos hablando.